buenas tardes a todos los que están presentes, también todos los que están conectados. Voy a compartir pantalla. Ahora es 13. ¿Con sonido? No. La pantalla. Bien, debo decir que he estado un poco dudando cómo abordar esta última sesión. Y nos ha hablado Antonio de los puntos neurálgicos, pero claro, no hemos estado en el sínodo todavía no ha comenzado. Entonces, ¿ha habido algún recurso que nos pueda ayudar para comprender cuáles son los puntos neurálgicos del sínodo según algún grupo importante en la Iglesia? Pues bien, sucedió que hace unos meses, el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, y Yolanda Kafka, superiora general de las Misioneras Claretianas, pero ambos superiores de la Unión de Superiores Generales y Superioras Generales, tuvieron una iniciativa. Y fue la de preguntar a todos los gobiernos generales, femeninos y masculinos, de sus uniones de superioras mayores o superiores mayores, preguntarles sobre el sínodo y realizar una especie de sínodo virtual entre todos los institutos de vida consagrada. Entonces, esta iniciativa comenzó en primer lugar por pensar, ¿y si hiciéramos un sínodo virtual, qué les preguntaríamos? Bien, por esto vamos a tratar de ver cómo se realizó esta consulta y cuáles sobre todo fueron los resultados. Y es que en los resultados ya tenemos puntos neurálgicos que la vida consagrada femenina y masculina encontró y expuso a la Secretaría del Sínodo. Al final redactamos una pequeña comisión en la cual un servidor estaba, 2 teólogas y éramos también 2 teólogos, dimos a la Secretaría del Sínodo el resultado de esta consulta y, por lo tanto, algo así como lo que sería el sínodo que, de alguna manera, la vida consagrada femenina y masculina sueña en este momento. Bien, por tanto, esta es la introducción. Las respuestas recibidas fueron numerosas y representativas de muchos institutos femeninos como masculinos. En algunos institutos respondieron todos los miembros, en otros el gobierno general, gobiernos provinciales y equipos, y en otros solo los gobiernos generales. Se organizó la comisión de síntesis, organizó las aportaciones y elaboró la síntesis de más de 2.600 respuestas. Por tanto, aquí tenemos ya un presínodo, pero que se ha realizado dentro de un determinado grupo de la vida de la Iglesia. En primer lugar, se pensó y cómo realizar esta especie de sínodo virtual. Y se pensó en 4 momentos. Primero, evocar historias y relatos de sinodalidad que se han vivido en la vida consagrada y en la vida eclesial y de la cual la vida consagrada es testigo. Por tanto, no solamente decir, vamos a comenzar desde cero. No, ya ha habido sinodalidad. Tenemos experiencias de sinodalidad.
en Asia, en África, en América, en Oceanía. Por lo tanto, evocar historias y relatos de sinodalidad. En segundo lugar, descubrir semillas de sinodalidad. Porque aunque la sinodalidad no esté totalmente desplegada, pero es verdad que ya hay semillas de sinodalidad presentes y que la sinodalidad no se debe de inventar ahora. Y luego también, no solo detectar las semillas de vida, de sinodalidad, sino también la cizaña que actualmente está impidiendo la auténtica sinodalidad. Malas hierbas que amenazan a la semilla. Es cierto que cuando Jesús nos hablaba de las semillas y de la buena semilla, la buena cosecha, también siempre nos hablaba de la semilla malograda y sobre todo de las malas hierbas, la cizaña que impide el crecimiento de la buena semilla. Pero después de evocar pequeñas historias de sinodalidad, después de descubrir o tratar de descubrir buenas semillas y cizaña, también se le preguntó a los institutos de vida consagrada, a los institutos religiosos, ¿y ustedes qué tipo de sinodalidad sueñan? De tal manera que ya tengamos algunas respuestas. ¿Qué sinodalidad sueñan? Y sobre todo, siguiendo la línea del Papa Francisco, no nuestro sueño, sino cuál será el sueño de Dios de sinodalidad. La sinodalidad que Dios quiere para la Iglesia del tercer milenio. Es decir, el sueño de Dios de sinodalidad para la Iglesia y la vida consagrada del tercer milenio. Y luego ya, finalmente, ¿y ustedes se atreverían, se decía ya, a diseñar un modelo de sinodalidad? ¿Cómo sería? ¿Y ustedes están dispuestos a comprometerse con este diseño? ¿Cuáles serían también las consecuencias para la vida consagrada, para la vida y misión de la Iglesia? Por tanto, yo creo que esta puede ser una aportación que ya no van a hacer únicamente pues, de lo que uno personalmente pueda pensar o de lo que uno pueda reflexionar, sino ya de unas comunidades que se han puesto en acción para tratar de imaginar, de diseñar el próximo sínodo. Bien, este sería el marco, evocar historias de sinodalidad, descubrir semillas de sinodalidad, descubrir también la cizaña, soñar, diseñar y comprometerse y repercusiones en la Iglesia y en la vida consagrada. Pues bien, comenzamos con la evocación, evocar. Historias y relatos de sinodalidad en los diversos institutos. Lo primero que se dice es lo que ya se ha repetido varias veces: el bautismo y no la ordenación sacerdotal es el gran motivo, la gran motivación de la sinodalidad. No la ordenación, sino el bautismo. Por tanto, toda la Iglesia de los bautizados, bautizadas, en acto de sinodalidad. Todos los bautizados están llamados a recorrer juntos el camino sinodal. Pienso que cuando hablamos de bautismo, hablamos también de confirmación, dado que bautismo y confirmación deberían ser comprendidos, creemos, como un solo sacramento recibido en dos momentos litúrgicos diferentes. Y luego la actitud sinodal. La actitud sinodal arraiga en el corazón, es vivir en relación para discernir y tomar decisiones, es humildad para escuchar al Espíritu en los demás. No el Espíritu me dice a mí, sino ¿qué le está diciendo el Espíritu? Me está diciendo el Espíritu a través de los otros, de los demás. La voz del otro es tan valiosa como la nuestra. De verdad que cuando la vida consagrada habla sobre la sinodalidad, se nota que tiene una especial sensibilidad. Estas no son frases que uno se inventa, son frases también escuchadas. La voz del otro tan valiosa como la nuestra. ¿Qué historias y relatos
de sinodalidad se pueden contar? Pues, en primer lugar, la sinodalidad que experimentamos en la Iglesia con una enorme diversidad. Una enorme diversidad cultural, diversidad espiritual, diversidad de sentimientos, las preocupaciones universales de cada instituto ante los desafíos del mundo, el deseo y el efecto de vivir en el espíritu de Laudato Si, Fratelli Tutti. Esta iniciativa de hablarnos, por una parte, la encíclica de la tierra, de la casa común, y luego, dentro de la casa común, Tutti Fratelli, todos hermanos. Religiosos y laicos en misión compartida también ha sido, y es en muchos institutos, una experiencia de sinodalidad. Los económicamente vulnerables, enfermos, víctimas de las inundaciones, migrantes y refugiados en centros de detención, son experiencias de sinodalidad que se han ido dando. Caminar juntos en circunstancias muy problemáticas y difíciles. Y desde la conciencia de la interconexión e interdependencia de los pueblos. Es decir, la sinodalidad para nosotros no es algo que tenemos que aprender, sino algo que de alguna manera, y cuando menos pensamos, estamos ya realizando. Misionari dell'ascolto, decía otro gobierno general, ser misioneros de la escucha. Una expresión bellísima. Escuchar, participar, orar y buscar. Hay que decir que misionari dell'ascolto es el nuevo nombre de la obediencia. O audiencia, en hebreo, es Shema. Shema se traduce en griego por akuo, akue, y akuo se traduce en latín por audiencia. O audiencia es Shema Israel, es escucha. Y por lo tanto, la escucha no es solo la obediencia al superior, es la escucha. La escucha al mundo, la escucha a la sociedad, la escucha por doquier. Misioneros, misioneras de la escucha. Y esto significaría, con las palabras más antiguas, pero muy devaluadas, misioneros de la obediencia. Pero es que la obediencia es política, la obediencia es mística, la obediencia es comunitaria. La obediencia, al final, pues es también obediencia a los que nos dirigen, nos guían. Pero antes hay todo un proceso de ascolto, de escucha. El significado ejemplar, por ejemplo, de las asambleas del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, ¿no son ya momentos de sinodalidad? Los programas de crecimiento humano y espiritual y la misión común a nivel intercongregacional, los internoviciados, ¿esto ya no es sinodalidad? Los capítulos generales, las asambleas provinciales, ¿no son momentos de sinodalidad? Por tanto, no es que empezamos una sinodalidad desde cero, dice la vida consagrada. Nosotros hemos tratado ya de ser sinodales y cada vez estamos más convencidos de que nos tenemos que escuchar unos a otros. Esto es evocar algunas historias de sinodalidad en la misión compartida y también en los propios institutos. Pero luego descubrir semillas. ¿Y qué semillas de sinodalidad hay ya? Porque un sínodo no va a comenzar simplemente desde cero. Semillas de vida y de sinodalidad ya presentes. El entusiasmo, en primer lugar, provocado por la convocatoria de este sínodo. Esto sí que es cierto que ha habido una especie de gran consenso en gran parte de la Iglesia por la convocatoria de este sínodo. Nos ha parecido excelente esta idea, como que en el fondo han intuido, el Papa Francisco ha intuido algo que hay en el corazón de todos nosotros. Luego, el Papa Francisco mismo tiene ese estilo sinodal. Ahora mismo está en Mongolia. En Mongolia, pues allá una pequeñita iglesia de 1300 o así, dentro de la China. Y allí casi como encarcelado porque el gobierno chino no le ha permitido pasar a la zona
del continente. Y allí está, pues, también en sinodalidad. Y en sinodalidad con personas que yo he tenido la suerte también de conocer, algunas religiosas y religiosos de Mongolia, que venían a los cursos de China y que tienen un deseo impresionante de vida cristiana. Y encontrarse con el Papa, ¿esto no es sinodalidad? La presencia, aunque todavía minoritaria, de mujeres en puestos de dirección y de decisión. Y el Papa está poco a poco, pues ya no solamente abriendo los ministerios, sino también las responsabilidades dentro de la curia romana, y suponemos que lo mismo quieren poco a poco imitar los obispos. El deseo de construir relaciones de diálogo y cooperación, incluir las mujeres laicas y religiosas en la formación de los seminaristas. Esto es algo que vamos a ver después, posteriormente, entre las decisiones que se quiere decir. Le está faltando al clero la formación por parte de la mujer. Así que tiene que haber ya mujeres que se vayan preparando para ser formadoras dentro de los seminarios y hacer que la formación pues tenga toda esta perspectiva cada vez más amplia. Y la presentación del ministerio ordenado no en clave clericalista, sino en la línea del Concilio Vaticano II. Aquí se anticipa pues, lo que Serena nos está diciendo en estos días. Se ve que encuentra en la vida consagrada pues, personas y gobiernos generales muy propicios para escuchar sus lecciones. También procesos sinodales en nuestros institutos. Caminar juntos, pues esto ya lo estamos haciendo, intentamos hacerlo, profundizar las relaciones, escucharnos, dialogar, discernir juntos. Tratamos de ser más inclusivos y aceptamos cada vez más las diferencias culturales. Ya se ven comunidades desde muchas perspectivas. Y tenemos pues, una enorme capacidad de acogida del otro, del diferente. Subsidiariedad, colegialidad y solidaridad, procesos de conversión personal como semillas de sinodalidad y cambios de estructuras, de metodología, de liderazgo. Esto no es quizá porque la vida consagrada piense que tiene que estar orgullosa de su sinodalidad, pero sí tiene que aceptar la verdad. Y luego, pues también no es sinodalidad hacer comunidades de acogida para visitantes y refugiados, crear ambientes acogedores donde la gente se siente libre y dispuesta a hablar, a compartir ideas, y se contaban también experiencias de conversación espiritual. Y luego la pandemia como una gran oportunidad para otro modelo de sinodalidad. Luego las redes, nuevos caminos, y voy a fijarme en este aspecto. Ha aparecido el rostro inclusivo de la Iglesia y se han denunciado actitudes y acciones racistas o sexistas. Se han mantenido consultas, diálogos, reflexión conjunta y autoexamen. Experiencias de escucha ante el grito de los pobres y los vulnerables de la tierra y escucha a los supervivientes de abusos. Necesidad urgente, decían los gobiernos generales, de una ecoteología que reconozca la santidad de la creación, favorezca la liturgia de la vida como bendición, lleve al encuentro con la tierra, las culturas, las personas, induzca a dar testimonio de la dimensión ecológica de los consejos evangélicos. Una quizá de mis manías es decir que los consejos evangélicos deben ser considerados en 4 dimensiones. La primera es la dimensión mística, o quizá diríamos mejor, la dimensión misionera. La segunda, la dimensión comunitaria. La tercera, la dimensión ecológica. Y finalmente, la dimensión mística. Y pongo la dimensión mística al final, porque como uno comience con mucha mística, no llega a la ecología. Pero en cambio, cuando uno comienza con la misión, después con la comunidad, después con la ecología,
al final ve lo que nadie debería, ve la mística. Bien, creo que nuestros institutos, en sus constituciones, tienen que reservar un espacio a la dimensión ecológica de los consejos evangélicos. Bien, y esto nos lleva también a descubrir la cizaña. Descubrir la mala semilla que atenta contra la sinodalidad. La cizaña, obstáculo en el camino sinodal. La vida consagrada que respondió a esta llamada de la Unión de Superiores y Superiores Generales quiso ser sincera y habla de la falta de apoyo y convicción y entusiasmo en parte del clero y de los laicos para transmitir la llamada a la sinodalidad. No sé si ustedes esto lo han podido experimentar en alguna de las comunidades cristianas, pero, por ejemplo, nosotros allá en España, en Europa, sí que hemos visto que hay parte del clero y del laicado que no quieren transmitir la llamada a la sinodalidad. Hay parroquias en las cuales ni se ha hablado de esto. Y cuando se ha hecho a nivel diocesano, a veces con demasiadas prisas y demasiado clericalismo para que se diga lo que los clérigos quieren que se diga y lo otro dejarlo siempre un poco de lado. El fundamentalismo teológico, moral, social e incluso litúrgico que hoy se está imponiendo es cizaña contra la sinodalidad, porque no se deja hablar con espontaneidad y que cada uno pueda expresar lo que desea. Por tanto, vemos que la sinodalidad está amenazada también hoy, entre nosotros, en la Iglesia y en algunos que dirán, bueno, ¿y para qué tanta sinodalidad? La cizaña en las influencias culturales perniciosas, que afectan especialmente al clero. Sistema de castas. Aquí hablaba sobre todo la vida consagrada que tiene presencia en India y en otros países. El tribalismo, África, regionalismo, nacionalismo, elementos de una cultura confucionista. El sexismo y la discriminación. Las mujeres son la mitad de la humanidad, silenciadas, no escuchadas, excluidas de funciones importantes, sin un salario justo por sus servicios, en gran parte de la Iglesia. Se les impide promover el cambio cultural. Si lo intentan, se arriesgan a ser excluidas. El sexismo en la forma de decisiones y en el lenguaje eclesiástico muy extendido en África y en otros países. Pero de África se ha resaltado especialmente el sexismo existente en la Iglesia. Grupos considerados marginales y excluidos, que son también mala semilla que impide el crecimiento de la sinodalidad. Falta de respeto y compromiso con los grupos considerados marginales y excluidos del acceso a la vida litúrgica. Los divorciados, por ejemplo, personas que aparentemente pues, tienen alguna irregularidad y que tienen que pasar ya toda su vida fuera de la Eucaristía. Es decir, si hubieran estado en la multiplicación de los panes y los peces, a todos les habrían llegado los panes y los peces. Pero cuando ya entran en el cenáculo no caben. ¿Esto puede continuar así? ¿Podemos tener ya solo bautizados, pero no personas sin acceso a la Eucaristía? ¿O habrá también que escuchar lo que nos dicen algunos de nuestros hermanos de otras confesiones cristianas, abrirnos a la hospitalidad radical? Luego, LGTB, personas pues, que tienen también lo que hemos llamado en estos días la humanodiversidad. Y escepticismo
ante la posibilidad de un cambio de actitudes en la Iglesia. Por tanto, es muy fácil que hablemos de temas más genéricos, pero cuando lleguemos a estos de los que está hablando aquí la vida consagrada, decir, bueno, eso para otro tiempo. Y entonces necesitaremos otro sínodo para cumplir el sínodo. La cizaña del clericalismo. ¿Cómo la entiende la vida consagrada? Pues a pesar del Vaticano II prevalece la comprensión del ministerio y los triamúnera. Ya de esto pues, nos ha hablado también Serena. Genera un clericalismo tóxico, con títulos grandiosos, que ignora la dignidad de cada bautizado. El clero como raza aparte, trato arrogante e irrespetuoso hacia los laicos. La emergencia de jóvenes sacerdotes ultraconservadores, porque está surgiendo también otra especie de casta. Y evidentemente que estos ultraconservadores encuentran en determinados grupos eclesiales un gran apoyo y a veces parece que son los que podrán alcanzar puestos jerárquicos. Utiliza la Eucaristía y otros sacramentos como arma de discriminación y de división entre los fieles. Utilizar la Eucaristía y otros sacramentos como arma de discriminación y división entre los fieles. Cizaña del clericalismo. Escándalos sexuales encubiertos, protegidos por parte de obispos o superiores sin atención a las víctimas. Por tanto, veis que el lenguaje de la vida consagrada en los gobiernos generales no tiene pelos en la lengua, como suele decir. Escándalos económicos, administración de bienes materiales y de los recursos financieros guiada por la codicia y la corrupción. Liderazgo clericalista, centrado en la vida interna eclesial y no en la Iglesia en medio del mundo. Es decir, que es un liderazgo para poner la Iglesia en medio del mundo y no cerrar las puertas de la Iglesia y liderar lo que hay dentro. Un liderazgo que se limita a hablar y a mandar sin escuchar, que se rige por el criterio de siempre se ha hecho así, odres viejos. Liderazgo de inteligencia racional y no emocional, de control y desconfianza hacia los laicos. La cizaña en la vida consagrada. En determinados institutos, autoritarismo, exclusión, intimidación, imposición rígida de uniformidad. Podemos tener institutos que se visten como en la Edad Media. Podemos tener institutos donde rige una intimidación y una exclusión y un autoritarismo impresionante. Modelos mentales y estructurales anticuados. Viejas heridas y tensiones no sanadas ni resueltas. Y puntos ciegos que impiden a personas religiosas reconocer actitudes ocultas de resistencia, negar realidades dolorosas y descubrir la verdad. La incapacidad de aceptar la vulnerabilidad y limitaciones. En la vida consagrada ahora se está hablando también cada vez más de la vulnerabilidad. Probablemente también esto pues, se podría decir de otros grupos, pero hay mucha gente herida. Y bien, pues aquí tenemos algunas cizañas. Como vemos, la vida consagrada ha tratado de ser muy sincera. Y ahora, ¿en qué consiste el sueño de Dios de sinodalidad? ¿Qué significa soñar? La sinodalidad, no que nosotros soñamos, sino descubrir desde el Espíritu la sinodalidad soñada por Dios para la Iglesia y la vida consagrada del tercer milenio. Porque el Papa nos dice, por favor, díganos cómo sueñan ustedes la sinodalidad. Lo que el Papa nos dice es, por favor, vamos a tratar de descubrir desde el Espíritu cuál es la sinodalidad que Dios sueña para la Iglesia de hoy. Por lo tanto, se trata no de nuestro sueño, sino del sueño de Dios. Y es aquí donde conectamos muy bien, yo creo,
con lo que ha sido la parte anterior de estas reflexiones. Bien, aquí se habla en primer lugar de fundamentos de esa sinodalidad de Dios, el sueño de sinodalidad de Dios, el sueño de Dios para la vida consagrada sinodal. Creemos que nuestros sueños son también el sueño de Dios. Es decir, hay momentos en los cuales tenemos la convicción de que lo que también Dios sueña lo ha puesto en nosotros y lo soñamos nosotros también. Nuestro sueño de vida consagrada y rasgos de una iglesia sinodal y de una vida consagrada dentro de ella. El sueño de Dios sobre la sinodalidad. Pues evidentemente que donde aparece es en lo que llamamos o se llama el fundamento bíblico, el éxodo, en camino desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Por tanto, que el sínodo sea un camino desde la esclavitud hacia la tierra prometida. También el sueño que expresó Jesús, que todos sean uno. Y como Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a todos. También esto es sinodalidad. Recorría todas las aldeas de Galilea y hacía el bien y curaba a todos. Y el primer mandamiento de la alianza, dice la vida consagrada también, amarás con todo el corazón, toda el alma, todas tus fuerzas. Y la pregunta de Jesús sobre la identidad de su familia. ¿Quién es mi familia? Y el deseo del buen pastor, que se forme un solo rebaño. También, según otros, habría que atender al 1 Corintios 12 y 13, una iglesia con diversidad carismática, y también Mateo 5 y Lucas 6, el sueño de las bienaventuranzas. Una tierra de todos y para todos en justicia, dignidad, respeto, paz y amor. Por tanto, el sueño evangélico que vemos en el Nuevo Testamento. Y el sueño de Dios sobre la sinodalidad para la Iglesia de nuestro tiempo. Las relaciones son la clave. Hay que construir puentes. Una Iglesia sinodal mundial, una en la diversidad. Dios lo está preparando y hemos de colaborar. Avancemos juntos como discípulos en camino. Yo me imagino que cuando se encuentre la Iglesia de América, de Europa, de África, de Asia y de Oceanía, habrá que construir puentes. Porque no vale que una Iglesia pues quiera solo ella imponer lo suyo. Habrá que construir pues puentes. Tendremos que hacer lo posible por acoger esta Iglesia que es la que es. Y no vale decir, es que nosotros ya estamos muy adelante en el camino y a ustedes hagan lo que ustedes quieran. No. El sínodo no es para dividir la Iglesia, es para conjuntarla de nuevo y ponerla en un acorde. Es como si hubiera un coro en el que hay varias voces, una voz va demasiado deprisa, la otra un poco más lenta, la otra más lenta y hay otra que va muy lenta. ¿El director de coro qué tiene que hacer? Pues conjuntar, armonizar los tiempos, que todos vayamos al mismo tiempo, en sinodalidad. Por tanto, esto es una especie, como diríamos, de danza en la que todos hemos de tener un ritmo común. Entonces, de esto se trata también. Y no vale decir, es que como se impongan las ideas de la Iglesia de África, y otros digan, es que como se impongan las ideas de las iglesias de América o de Europa o de Asia. Este es el tema que además los institutos de vida consagrada han experimentado ya en sus propios capítulos generales. ¿No ven que la vida consagrada ya tiene experiencia de sinodalidad? El sueño de Dios, somos iglesia sinodal cuando todos los miembros de la iglesia, sin distinción, tienen voz y son escuchados. Todos tienen voz y son escuchados.
Yo me preguntaría si todavía tenemos grupos cristianos sin voz. Y grupos cristianos que cuando empiecen a hablar, vamos a decirle, callaos, no queremos escuchar. Esto puede suceder en nuestros propios institutos, pero puede suceder en la Iglesia. Y que haya gente que diga, no tienes derecho a hablar. Trabajar unidos por un mundo que sea una familia sola. Formar una iglesia, y aquí aparecen los adjetivos que la vida consagrada entiende cómo debe ser una iglesia sinodal. Sencilla, fraterna, peregrina, abierta. Yo creo que alguien diría también, y dirían sororal, atenta a los signos de los tiempos, acogedora de la diversidad, defensora de la dignidad e igualdad de todos. Era precioso ver en las aportaciones de los gobiernos generales los adjetivos que expresaban el sueño de Iglesia. Iglesia samaritana, que no abandona a los débiles, intergeneracional. Aquí, cuando se nos hablaba de lo intergeneracional, creo que sería necesario, Serena, no sé si estarás de acuerdo, entre los ministerios, el ministerio de la intergeneracionalidad. Y no el ministerio de las franjas de edades. Jóvenes por aquí, luego los otros por acá y los ancianos por allá. También necesitamos un ministerio de intergeneracionalidad en las parroquias. No sé si estaréis de acuerdo, pero puede ser una buena propuesta también para el sínodo que aparece aquí. Por una iglesia intergeneracional, interreligiosa, intercultural y humano diversa. Bueno, esta frase no aparece tal cual así, pero sí que dice una iglesia en la cual las diferencias de género sean acogidas y valoradas. Porque la teología de la creación es la que tiene aquí que funcionar. Y Laudato Si, lo que ha tenido de grande ha sido que nos ha hecho recuperar la teología de la creación y no solo la de la redención. Y creo que ahora la segunda parte de Laudato Si va a reforzar todavía más esto, la teología de la creación. Y la teología de la creación tiene mucho que ver con la tecnología, con la ciencia, con las visiones que hoy se tienen de la Tierra, del cosmos, de la humanidad. Creemos que nuestro sueño de iglesia es también el sueño de Dios, porque hubo otros institutos que dijeron, es que no somos capaces de saber cuál es el sueño de Dios. Vamos a expresaros nuestro propio sueño y a ver si coincide con el sueño de Dios. Es una respuesta humilde, una respuesta en la cual la vida consagrada pues piensa que lo que estamos soñando como iglesia está siendo inspirado en todos nosotros por el Espíritu. Bien. Y ahora vemos pues, algunas características de ese sueño de iglesia, una vida consagrada sinodal, una vida consagrada sensible. Aquí sí que quiero poner el acento. Hubo una de las aportaciones que nos llamaron mucho la atención, que hablaba del triple llanto de Jesús. Bienaventurados los que lloran. Yo creo que necesitamos una iglesia también que sepa llorar. Y claro, para llorar, pues no se va a llorar uno simplemente por lo que está pensando, por el pensamiento, sino por las emociones. A veces para llorar nos tenemos que ocultar. Y recordaba este grupo, esta congregación, estos superiores generales, al triple llanto de Jesús. Y Jesús llora 3 veces. Cuando la relación con alguien está muriendo, porque está muriendo esa persona, Lázaro. Jesús llora cuando piensa o descubre que Lázaro ha muerto. Su amigo ha muerto.
cuando la división en una comunidad persiste. Jerusalén. Y Jesús llora ante Jerusalén. Y cuando se siente abandonado y solo en Getsemaní. Yo creo que sería interesante que en la vida consagrada alguna vez se nos vea llorar por el amigo que perdemos, por la comunidad que está en guerra, por el abandono y la soledad que uno siente. Dicen que cuando Jesús lloraba en Getsemaní, vino un ángel y le consoló. Y leyendo a uno de los padres de la Iglesia de Alejandría, decía que el Espíritu Santo a veces aparece bajo forma de ángel. El Espíritu como angeliforme, con forma de ángel. Yo creo que quien se le apareció allá no fue solo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Parece que el Espíritu está ausente, pero aparece un ángel que lo consuela. ¿No será el Espíritu en forma angeliforme? Y entonces cuando hablamos de los ángeles, ¿no tendremos quizá que hablar del Espíritu angeliforme? Clemente de Alejandría así lo pensaba. Bien, y vamos ya al último apartado, diseñar y comprometerse. Cómo ya, de una forma más práctica, la vida consagrada, la Unión de Superiores Generales y Superioras Generales, quisiera ver los resultados del sínodo en estos puntos neurálgicos de los que Antonio antes nos hablaba. Diseñar y comprometerse. Una cosa es soñar, pero claro, tú puedes soñar, pero tienes después que diseñar el sueño. Necesitamos soñadores, pero también diseñadores. Yo puedo soñar una ciudad, pero alguien me tendrá que decir, pero ese sueño se diseña así. Y no es lo mismo ser un soñador que un diseñador. Puede haber soñadores que solo sueñan, pero después no saben cómo eso se realiza. Pero cuando un sueño se diseña, después ya viene el trabajo para hacer que el diseño se haga realidad. Es como la maqueta del sueño. Pues también el sínodo no solamente tiene que soñar, sino también ofrecer diseños o por lo menos esperar que vengan los diseños. Y aquí pues tenemos pues una serie de ideas que también se desprenden de la aportación de las dos uniones de superiores mayores. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia y alma de la vida consagrada, nos muestra que Jesús resucitado es el camino y nos invita a seguirlo. Hubo alguien que dijo, qué bello es que ahora en la psicología se hable cada vez más del alma. Y hay ya autores que hablan cada vez más del alma. Pero también podemos decir que hemos tenido dirigentes sin alma y que hay comunidades sin alma y que hay grupos cristianos que no tienen alma. Y por lo tanto, si decimos que el Espíritu es el alma de la Iglesia, también el Espíritu es aquel que hace que nuestra alma adquiera toda su fuerza y que seamos hombres y mujeres, mujeres y hombres con alma. Bien, la sinodalidad nos pide un cambio de corazón de piedra en un corazón nuevo. Se convierte en nuestro camino de espiritualidad y de formación. Y por lo tanto, este modelo de sinodalidad le da a la formación un nuevo estilo. Un estilo también sinodal. Asumir la importancia de las conversaciones significativas. ¿De qué conversabais por el camino? Si en algunas comunidades apareciera el resucitado y les pregunta, ¿de qué conversáis? ¿Qué le responderíamos? ¿O nos daría vergüenza decirle de lo que estamos conversando?
Decía Humberto Maturana, ese gran pensador chileno, la conversación convierte, te hace obediente a la verdad que te viene a través del otro. Cuando conversamos, todo cambia. La conversación nos hace crecer, nos hace ser comunidad, ser obedientes a la verdad que me viene a través del otro. Por tanto, estamos necesitando ser comunidades cristianas de conversaciones significativas. La escucha y el diálogo intergeneracional e intercultural, cuyo impacto en el ministerio es evidente. El compartir que genera espacios para dar nombre a nuestras heridas y expresar nuestros deseos de sanación y reconciliación en diversos niveles. Y como ven en esta preciosa imagen, en la conversación se unen nuestras raíces. En la conversación, sobre todo la conversación que llamamos íntima, nuestras raíces se conjuntan. Mayor colaboración con los laicos en los institutos y familias carismáticas para el aprecio mutuo y el mutuo aprendizaje. Explorar formas todavía no imaginadas de participación. Convergencia intercongregacional y eclesial para superar decepciones y relacionarnos. Atender al grito de las mujeres maltratadas o discriminadas. De verdad, a mí me parece que maltratar a una mujer es como maltratar a tu madre. Configurar la formación inicial y continuada en la vida consagrada con sabiduría y aprendizaje. Virtudes necesarias, generosidad, apertura, colaboración, renuncia a la autorreferencialidad. Esta es una palabra que Francisco también utiliza muchas veces. Hay un autor que lo ha expresado muy bien. El ego es el enemigo. El ego es el enemigo. Y debe ser integrada en la formación de los seminarios para evitar la propagación del patriarcalismo y del clericalismo. Se está viendo que hay que hacer una gran reforma de los seminarios. Abre nuevos horizontes en el momento de comprendernos y configurar hoy los conceptos evangélicos, la obediencia, el celibato y la pobreza, la vida comunitaria y la espiritualidad, la integración de nuestros ministerios carismáticos en la única misión de la Iglesia. Y respecto al liderazgo y la gobernanza, líderes que escuchan a todos. El discernimiento requiere tiempo y paciencia. Consultan y les afecta lo que escuchan y comparten. Estilo de gobernanza circular, participativa, poliédrica y no jerárquico piramidal. Que los ministerios carismáticos sean recolocados adecuadamente en la Iglesia universal y local. Y religiosos y religiosas como ciudadanos del mundo, con conciencia planetaria, creadores de puentes que reconocen y defienden la biodiversidad y la humanodiversidad. Gandhi es uno de los grandes santos de nuestro tiempo, de la no violencia. Y también Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño. Pero también la Iglesia en este momento tiene un gran sueño de sinodalidad. Es muy complejo. Quizá parezca que puede ser un milagro que tiene que acontecer, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, pues lo que hay que hacer es rezar o cantar un extraordinario Veni Creator Spiritus. Fijémonos que si rezáramos todos los días el Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, veríamos cómo lo que nos parece imposible se puede hacer realidad. Ya se acabó.
Gracias. Muchas gracias, José, por acercarnos a estos puntos neurálgicos. Hoy, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, tenemos el mes de oración de la creación, de Laudato Si. Y si hay algo que nos recuerda permanentemente Laudato Si, es que cuando el espíritu, los carismas y las nuevas ministerialidades se ponen en juego, hay tres verdades que nos acompañan. Toda la Laudato Si se resume en tres verdades. Todo es gracia, todo está conectado y todo es vulnerable. Los puntos neurálgicos quieren precisamente afrontar las vulnerabilidades que están llamadas también a hacer una transformación hacia la fortaleza. Tenemos entonces ahora 10 minutos para que podamos aquí, en grupos informales, quienes están en el aula presencial del CEPI, poder cuchichear, como decimos, que no es murmurar. Acá decimos sacar el cuero, ¿no? No es sacar el cuero, sino que se trata de pensar qué preguntas podemos traer al plenario para profundizar, para poder ampliar o desacuerdos. También qué horizontes abiertos, en qué sentimos que nuestra conciencia sinodal evoluciona, horizontes que se nos abren, ¿no? Sueños que necesitan diseñadores, pero también consensos, acuerdos que nos parezcan importantes. Entonces, 10 minutos para los consensos, para las preguntas, para los acuerdos de conciencia o de horizontes abiertos. Nos regalamos estos 10 minutos ahora mismo y lo mismo quienes están conectados en el Zoom pueden ir colocando en el chat también las preguntas, horizontes abiertos, podemos ir colocando en el chat también aquello que consideramos consenso. Y por supuesto en el grupo de WhatsApp. Aprovechemos los 10 minutos. Muchas gracias. Aunque sea un poco de vida religiosa, pero bueno, vale bien todo. Sí, claro. Muy bien. Y que eso lo trabajaron los superiores generales. Sí, lo enviaron en sínodo y las y esto seguimos acá. aquí, yo creo que aquí tenemos que dile que lo hagan aquí, porque si no, se salen y empiezan ya a comer y Me parece interesante. Han seguido lo de el diseño este de la indagación apreciativa. sí, eso ya lo introdujimos nosotros en la comisión para preguntar así, en el mismo estilo. Y respondieron muy bien. Ya ves que luego al final la respuesta es muy completa. Me llamó la atención cuando tuvimos ahí un papel. Mauricio reaccionó muy en contra, ¿no? Sí, estaba cansado por eso los sueños. Sí, porque no, yo creo que no lo entiende, no lo entendía bien. No entiendo, me parece todo el desarrollo, digamos, ¿no? Que no es solamente Pero es que fíjate, idealiza. sí, pero luego cuando se habla de las sombras o de la cizaña, pero luego también Jesús dice que no sabemos a veces lo que parece cizaña a unos puede ser bueno. Dice, cuidado con separarlo demasiado, ¿no? Claro. Yo no sé, Mauricio, que yo creo que tenía algún prejuicio previo, porque lo bueno que es, la buena persona que es, y en el capítulo, y cuando hicimos también el resultado de la conversación en la congregación, salía de semillas, de malas semillas, o lo que llamamos cizaña, salía una página inmensa que parecía una radiografía horrible de la conversación. Sí.
Ahora que cada grupo que pueda ir hablando diciendo lo que quienes estén de aquí presentes. Sí, bueno, no importa. Porque como han estado ya aquí hablando, pues. Bueno, nosotros propone que vamos entre nosotros hacer alguna diferencia, una pregunta, un diálogo. Mandaron al bueno, más cerca. Bueno. Bueno, nosotros, por favor, por un lado nos parecía un consenso de la importancia de una espiritualidad, la sinodalidad como un proceso de conversión, como ha sido planteado, ¿no? Y esto había como dos, no digo temores, sino tal vez amenazas, ¿no? Una, que todo esto de la sinodalidad pueda ser una especie de moda, algo postural, algo que, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con esto? Sí, parece que la Iglesia ahora respira por acá. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar en definitiva, ¿no? Y no nos va a cambiar. Y lo otro, grupos cerrados a todo esto, ¿no? Parece que ahí compartiendo, se trataría ante todo de una postura muy emocional, porque no se interiorizan de qué es esto de la sinodalidad, sino que directamente se rechaza, ¿no? He tenido, bueno, yo al menos también experiencia de gente que me han venido a decir, yo soy casado, me ha costado con mi señora mantener esto, y ahora lo divorciado igual que yo. Bueno, pero ¿qué es eso? Es una postura herida, pero que no entiende, pero tampoco hay esfuerzo para a ver de qué va esto, ¿no? Eso, ¿no? Y de las tres cosas, rescatar que ojalá, sí, el nombre de musulmán, ojalá, Dios lo quiera, sea un proceso de conversión comunitaria, en fin, con estas características. Gracias. Yo creo que tienes mucha razón, Hugo. Al comenzar todo este tema, yo escribí un pequeño artículo titulado Efecto placebo. Efecto placebo es una medicina que en el final pues no te cura nada, van a seguir todas las cosas igual, pero te la tomas y parece que ya por eso eres sinodal. Pero es verdad que ese peligro nos ha ocurrido muchas veces en la Iglesia porque hemos estado cambiando de nombres. Pero hubo un tiempo en el que todo era, ¿te acuerdas tú?, el relativismo y cómo hay que superar el relativismo. Luego otros tiempos en los cuales se hablan de las cosas que están de moda en cada momento. Y decimos, sinodalidad será también otro placebo, otra moda que se le da a la Iglesia para que se entretenga y ya vendrá el siguiente Papa con otra idea. Pero si lo tomamos en serio, como acabas de decir, como un proceso de transformación, no solamente de transformación individual, sino de transformación estructural, eclesial, de hacer poliedro y no esfera, de entrar, remar todos en la misma dirección. Es decir, si vamos en esa línea, yo creo que esto es no solo conversión, es verdaderamente una gran transformación que estamos llevando. Pero lo importante es que quizá también la humanidad y lo mejor de la humanidad vaya en la misma línea.
que esto no sea solo cuestión nuestra. Hoy hay muchos equipos que para hacer algo, una película, por ejemplo, se necesitan equipos enormes, de centenares de personas, y todas en sinodalidad. Una orquesta es una danza o es un ejemplo de sinodalidad. Entonces, ¿cómo nosotros también vamos a aprender a ser iglesias orquesta, iglesias sinodales, iglesias que danzan al mismo tiempo? Yo creo que estamos teniendo hoy también en la humanidad una sinodalidad que a veces no apreciamos, pero que es maravillosa y que a todos nosotros nos fascina. Ven aquí porque así te ven. Qué bien. Y así me siento yo mejor. Ayer, no recuerdo si era ayer cuando hablaba cuando ponías el ejemplo de la barca, no del remar, todos juntos en la misma dirección. Y yo lo conectaba con esto que ahora recordaba, ¿no? Cuando esta tarde en la charla nos hablaba. ¿Qué hacemos? Yo te confieso que soy bastante pesimista en algunas cosas de este proceso. ¿Qué hacemos con la gente que directamente rema en contra o no va? No es que deje el correr, es que va a remar en contra. Yo te decía, fuera de la ciudad. Claro, eso anda como en contradicción. O sea, si vamos todos juntos, uno por más, por menos, frenamos. Pero ¿qué pasa con los que no quieren correr, con los zancadillos? Por ejemplo. A veces uno tiene la sensación de que esto es una especie de maquillaje de una situación. Ojo, no lo digo que sea fácil, sino maquillaje me refiero de tapar algunas cosas que no queremos hablar. Yo creo que es claro que en amplios sectores hay una especie de cisma. Hoy, ese cisma nunca se ha declarado. ¿Qué va a pasar cuando cambiemos de papa? Puede que sí, puede que no. Quiero creer en el espíritu, quiero decir que va a cambiar todo eso, pero me queda muy inquieto todo esto. No es tanto una pregunta, sino como una sensación, ¿no? No sé qué te parece. Y lo segundo, y ahora sí, eso es personal mío, lo conversábamos en un poquito cuando estábamos hablando, pero creo que yo estoy convencido, y hace muchos años que trabajo con toda esta temática, ¿no? De lo diverso, y es cuando las palabras no se nombran, se oculta una realidad. Y a veces siento que cuando utilizamos, por ejemplo, estos días, suelo usar varias veces la palabra humano universidad, en realidad es medio jodido. ¿Por qué? Porque es no reconocerse a lo que se refiere. Sé qué quiere decir, sé que es inclusiva, pero no es lo que debería ser. O sea, si estamos hablando de género, estamos hablando de diversidad, que tiene que ver con la orientación dentro de la religión o dentro de la iglesia, hay que nombrarlo. Porque si no, también lo maquillamos. Y ese es otro tema. Es decir, decimos, pero no decimos. Entonces, creo que uno también tiene que en ese sentido ser más claro, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos y hermanas que están detrás, que necesitan oír. Igual que una pareja cuando se casa necesita decir te quiero y necesita oírlo. También ellos necesitan oírnos, decirlo y decir que estamos ahí con ellos. Eso es. Muchas gracias porque tocas también dos puntos neurálgicos. En primer lugar, todo lo que sea el caminar de la Iglesia, pues sabemos siempre que va a encontrar entorpecimientos. Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate porque me estás impidiendo mi camino. Y llegó a llamarlo hasta Satán. Entonces yo creo que también cuando entre nosotros vemos que hay un camino conjunto que vamos siguiendo. Ya en el Concilio Vaticano II hubo personas que estaban muy opuestas al Concilio Vaticano II. Y poco a poco en las votaciones se iba viendo que iba habiendo también cambios y conversiones. Y al final se llega a un consenso pues muy notorio
pero evidentemente no todos, y después del concilio hubo ya personas que se separaron. Creo que también ocurrirá que después de la sinodalidad habrá gente que se desapunte. Y luego respecto a lo segundo, cuando hablamos de biodiversidad, no tenemos que explicar lo que eso significa. Pero son los científicos los que han estudiado más bien nuestro planeta los que cada vez nos hablan más de biodiversidad. Pero cuando esta palabra se quiere aplicar también a lo humano, pues probablemente decir biodiversidad sin más no es suficiente. Entonces es mejor emplear otra palabra. Pero luego ya lo que eso pueda significar, esto nos lo tienen que decir. En primer lugar, nos lo dicen los psicólogos, los antropólogos, nos lo dicen porque la humanodiversidad no es solo sexualidad, no es solo hablar de tendencias sexuales, sino que es también hablar de razas, es hablar de culturas, es hablar de tanta diversidad que nos constituye, que por tanto es un concepto que nos pone alerta cuando queremos hablar de lo humano para que no simplifiquemos las cosas. Pero evidentemente que cuando uno está pensando solo en una clave, en la clave pues, de la sexualidad, inmediatamente todo pues, va a ir por esa línea. Entonces, háblenos claro, se pueden los homosexuales, pueden entrar, pero yo creo que lo importante es descubrir no solo si existen homosexuales, sino el por qué. Y entonces cuando hablamos de la humanodiversidad, decimos que Dios creó el mundo en 7 días, pero nadie se cree que eran los 7 días de una semana. Dice, y también los creó hombre y mujer. Y entonces decimos, ya tenemos ahí la clave científica de cómo somos. Pero es que el ser humano pues tiene muchas diferencias, hay una gran diferenciación. Entonces yo creo que no tratamos hablando de la humanodiversidad, de tapar nada ni de ocultar nada, sino decir, es un tema que hay que estudiar y que hay que reflexionar a partir pues, de lo que nos dice la ciencia, la psicología, lo que nos dice la experiencia y luego al final también, como ya se está haciendo ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y tenemos también estudios bíblicos de una enorme importancia en este tiempo que nos están abriendo los ojos a ver la realidad desde un punto de vista mucho más diferente de cómo la hemos interpretado hasta ahora. Aquí con Chevita hablábamos y decíamos que, por ejemplo, una de las cosas que nos parecía muy importante es que vemos que el Espíritu Santo, evidentemente, es el que garantiza que se vaya dando una transformación que nos abre hacia cosas nuevas que a todos, sin excepción, nos van sorprendiendo y muchas veces no nos encuentran bien parados. Decíamos con ella que esto de las cizañas, por ejemplo, que las observamos, nos damos cuenta, pero nos damos cuenta también que es un riesgo pensar que eso existe solo fuera de nosotros, o sea, son otros, está en todos y todos tenemos que permanentemente como, bueno, abrirnos, convertirnos, dejarnos transformar desde dentro, con una profunda esperanza, pero también con mucha humildad, sabiendo que aunque adhiramos con todo el corazón a ciertas formulaciones, después en la práctica no nos resulta tan sencillo vivirlas, ¿no? Eso era como una aportación de lo que pudimos charlar con ella. Personalmente quiero sumar una cosita más, que no lo hablé con Chaita, pero es esto. Me parece que en América Latina, porque usted, padre, habló de peregrinación el otro día, hay un símbolo muy fuerte de sinodalidad que son las peregrinaciones a los santuarios, marianos y otros, pero sobre todo los marianos. Las peregrinaciones es una manifestación paradigmática de lo que es la religiosidad popular, la religión, la mística popular en América Latina. Muy despreciada durante mucho tiempo por la iglesia jerárquica y demás. Siempre se habló con mucha desconfianza de esto. Recién en Puebla se la recupera un poco, pero también se pone un montón de reparos y qué sé yo, hay que perfeccionar esto y lo otro, de más allá y qué sé yo. Capaz que sí, tomando el símil del niño, ¿no? Que decíamos que hay que achicarse, la iglesia jerárquica, nos bajáramos al nivel de nuestro pueblo, que peregrinan los santuarios, ¿no? Porque eso que decía usted de la multiplicación de los panes, todos comieron.
En la Gruta de Lourdes, acá en Altagracia, que es un santuario, digamos, popular, o sea, no nació popular, pero la hicieron unas señoras de mucho dinero, qué sé yo, pero bueno, la gente se lo apropió, ¿no? Y hoy es de todos. Bueno, ahí va, toda la gente va, van miles de personas, todos pueden ir y tocar a la Virgen. Yo como soy cura he ido muchas veces, esa gente no puede recibir la absolución, pero van a pedir la bendición. O no se acercan al cura, pero van a la Virgen. La Virgen recibe a todos. Y un día le decía a mi obispo, fíjate Carlos, la Virgen, ella es verdaderamente inclusiva. Ella acoge a todos como hacía Jesús. En la multiplicación de los padres todos comieron. Pero después nosotros en las Eucaristías no. En la iglesia no. ¿No? Quizás tengamos que aprender más de la religiosidad popular. El Papa ha hablado muchas veces del pueblo y dice que una de las notas de la característica de la nueva evangelización en Evangelii Gaudium es el gozo profundo de sentirnos pueblo de Dios. ¿No? Y tenemos mucho el vicio en la Iglesia Católica, sobre todo, yo hablo por la Iglesia que conozco acá en Córdoba, en Argentina, sobre todo en Córdoba, una iglesia muy romana, muy marcada por Roma, muy de ideas, muy intelectual en algún sentido, no por dársela de nada, sino porque son las ideas las que rigen. Y en cambio, muy poco vinculada a esto de la inteligencia emocional. Está mucho más vinculada a la religiosidad popular. A la gente le interesa tocar, le interesa llegar, esto de empezar a caminar, ¿no? La gente no te puede explicar bien por qué va a Altagracia y camina 36 kilómetros y llega con los pies todos ampollados y después vuelve a trabajar. Pero vuelve renovado, vuelve distinto y ha hecho una experiencia que habría que estudiarla mucho más. Es una experiencia teologal profundísima, ¿no? Y toca el cuerpo, toca el alma, toca situaciones diferentes, pasa de todo en una peregrinación como en la vida. Quizás haya que bajar y dejarnos de tantas estructuras o pensamientos, o qué sé yo, reflexiones que a veces desconocen o menosprecian las experiencias de nuestro pueblo. El Papa Francisco muchas veces ha llamado la atención sobre algo que nosotros muchas veces descuidamos. Cuando decimos pueblo de Dios, ¿en quiénes pensamos? En el Instituto de Vida Consagrada, en los miembros del Instituto de Vida Consagrada, en los curas, en los cleros, en los catequistas, o en todos los bautizados. Esa inmensidad mucho mayor que toda la vida consagrada junta y que todos los curas juntos son los bautizados. Esos son el pueblo de Dios. ¿No tendremos que bajarnos a aprender de ellos qué es ser sinodales? Caminar juntos con ellos, porque ellos lo vienen haciendo ya. En América Latina eso es muy fuerte. Es una pista, no sé, le digo, se lo digo, a lo mejor usted de otra perspectiva me dice, mira, veo esto. Gracias. Sí, ayer dijimos precisamente la importancia que tiene entender lo sinodal en clave de peregrinación y llegar al lugar del milagro. Hay personas que cuando tienen esta experiencia, pues llegan al lugar del milagro y que no basta simplemente una sinodalidad genérica para siempre, que no tiene metas, sino que necesitamos también una agenda peregrinante de sinodalidad. Y que aquí tenemos pues parábolas concretas de lo que sucede pues yendo a Lourdes, a Guadalupe, a tantos lugares, a Tierra Santa o a Santiago de Compostela. Creo que la palabra peregrinación y sobre todo tal como se realiza concretamente tiene que iluminar y que especificar el concepto de sinodalidad.